Para amar a alguien hay que primero conocerle, pero para querer conocer a una persona tiene que haber un interés y una pasión por esa persona. ¿Has pensado alguna vez en cuánto tú amas al Señor y cuánto de veras quieres conocerle? Hoy hablamos de eso aquí, en Pensando con Fe. Dios te bendiga, te habla tu amigo el pastor Samuel Esquilín de la Iglesia Casa de Alabanza y bienvenidos a Pensando con Fe, el espacio en el cual pensamos y nuevamente repasamos la palabra del Señor que está siendo predicada en nuestro altar, el altar de la Iglesia Casa de Alabanza, y hoy repasamos y pensamos con fe en la palabra predicada en febrero 13, el domingo 13 de febrero del 2022, donde el Señor nos invitó al altar, nos invitó a su casa y la palabra del Señor fue predicada por nuestro pastor rector, el reverendo Misren Esquilín. Puedes ahora mismo ir a Facebook, a YouTube y acceder a ese culto, el culto de febrero 13, donde nuestro pastor, el reverendo Misren Esquilín, predicó acerca del capítulo 1 de Efesios y los versículos 16 y 17 precisamente, hablándonos de la importancia de lo que es tener el espíritu de sabiduría y del conocimiento de Dios. Y nuestro pastor nos invitaba a hacer un llamado, es un llamado que es para toda la iglesia, y vamos a concluir el Pensando con Fe de hoy, llegando a esa conclusión. Hay un llamado a toda la iglesia, a todos los creyentes, a conocer más a Dios, a conocer más al Señor, y en eso se nos va la vida como cristianos. Nuestro caminar como creyentes depende de cuánto conozcamos más al Señor. Hay una sabia anciana de nuestra iglesia, ya está en sus buenos centenares de años, y una vez le compartió al pastor rector y a nosotros que es bien difícil amar a alguien si tú no lo conoces. Y ella hablaba de cómo la gente a veces muestra un apasionamiento y un amor por los artistas y por la gente de las películas y del teatro. Y ella decía, es bien difícil que ese fanático realmente ame a ese artista. Realmente es simplemente un fanático. ¿Por qué? Porque no conoce realmente al artista, no conoce a ese cantante, no conoce a ese actor, a esa actriz. Y a veces usted ve, especialmente cuando son muchachitos, repasando las revistas y buscando en internet a ver cuánto yo puedo conocer de ese actor y esa actriz. ¿Por qué? Porque mi pasión, mi apasionamiento y mi amor depende de cuánto yo le conozca. Pero es bien difícil conocer un actor y una actriz, porque parte de su dinámica es no darse a conocer y dejar un poco de ese misterio para que ustedes se interesen más por él y por ella. Agraciadamente, Dios no es así. Dios constantemente está diciendo, yo no quiero que mi relación contigo sea un misterio. Yo no quiero que haya una pared divisoria entre tú y yo. Nuestro Dios Todopoderoso quiere que tú y yo le conozcamos, y que le conozcamos de veras, y que pasemos y dediquemos nuestra vida entera en este cristianismo, conociéndole cada día más a Él. Por eso el pastor nos invitaba a considerar el pasaje de Efesios, el capítulo 1, y lo vemos ahora en pantalla, especialmente esos versículos 16 y 17, donde el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia que él no cesa de dar gracias al Señor, ¿verdad? Por esa iglesia, por vosotros. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Este fundador de esta iglesia, dice que él hace memoria de esa iglesia en sus oraciones. ¿Y cuál es esa oración? Miren qué poderosa es esa oración. Es una oración en la cual el apóstol Pablo le está pidiendo a Dios que le dé a esa iglesia el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Miren qué oración tan peculiar. Esto no es meramente que el Señor sane al hermano tal, o sane a la hermana tal, o conteste las peticiones. Son oraciones típicas de un pastor sobre su iglesia, ¿verdad? Uno que es pastor sabe que su rebaño tiene necesidades y preocupaciones. Pero miren qué oración tan hermosa. Este pastor está pidiendo que el Señor le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y tengan muy presente y en mente que el pastor que está diciendo esto está, orando al Señor para que Dios atienda a una iglesia. Esto es un grupo de creyentes. Esto no son gente que están apartadas del evangelio. Esto no son gente que no conocen al Señor. No, estos son creyentes. Gente que están en los caminos del Señor y sin embargo este pastor considera que no conocen bien a Dios. Y yo no sé si tú has estado en esos zapatos. Puedes que tú lleves mucho tiempo en el evangelio, 10 años o 10 minutos, y te convertiste hace varios segundos atrás al Señor. Pero todos a veces llegamos a un momento en nuestro caminar en que decimos, ¿realmente yo conoceré al Señor? Y es algo que nos debe sacudir el corazón y que nos debe mover y motivar a querer conocerle. Para conocerle, primero tiene que haber entonces un interés, tiene que haber una pasión
Si yo no me apasiono por mi esposa cuando éramos novios, tal vez yo no hubiese querido conocerla, pero hay algo en el momento en que ella y yo nos miramos, en el que ella y yo nos hablamos, en que tuvimos nuestra primera conversación, que latió mi corazón y yo dije, wow, aquí hay un interés. Y no solamente un interés para nosotros, para acercarnos más, es un interés también sobre mí. Yo consideré en segundos que esta mujer me podía hacer a mí mejor persona, mejor hombre, mejor pastor, mejor ministro. Algo ocurrió en ese momento y miren, yo le tengo que admitir, fue algo emocional en gran medida, fue algo sentimental. Usted sabe, cuando los que están comenzando en ese caminar del noviazgo, usted sabe que los ojos se le abren, uno empieza a sudar, el corazón le palpita y hay como un cosquilleo. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una pasión. Hay un interés, y un interés bien sano y hermoso. Pero ese interés, ¿a qué me mueve? ¿A que yo me quede en la emoción? No, a que yo quiero conocerla a ella mejor. Ahora yo quiero conocer mejor a esta persona. Los padres entienden esto con los hijos también a la perfección. Yo tengo un niño, yo tengo un bebé. Ustedes tendrán una bebé, una niña. ¿Y cuál es el deseo de un padre? Déjame pasar tiempo con este chamaco, con esta muchachita, para conocerla. Yo la estoy viendo de lejos, la estoy viendo actuar, pero déjame sentarme con él, déjame jugar con ella, ir aprendiendo cómo trabaja algunas cosas y al hacerlo así, yo tengo primero un apasionamiento como padre, como madre, de que quiero ser mejor padre, de que quiero tener una relación con él y con ella, pero esa pasión, ¿a qué me mueve? A querer conocerlo más, a querer conocerla más. Y uso estos dos ejemplos porque la Biblia me dice, en Efesios me dice que Cristo nos ama a su iglesia, así como un esposo debe amar a su esposa. Pero la Biblia también me dice que Dios es el Padre nuestro. Así que si usted quiere saber cómo debe ser esa relación de conocimiento entre tú y Dios, retrátate siempre en uno de esos dos marcos, o la relación matrimonial o la relación paterno-filial. ¿Cuánto debemos querer conocer al Señor? Mucho, debe ser la respuesta. Y usted se me preguntará otra vez, Pastor Sammy, pero entonces me está diciendo que yo debo querer conocer a Dios por los intereses que eso tiene sobre mí. No, en primer lugar yo debo querer conocer a Dios porque Dios me salvó, porque Dios me murió en la cruz del Calvario por mí. Y por eso es que Pablo dice que esta oración se la hace al Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, porque lo que está Pablo diciendo es, yo quiero que esta gente reciban la urgencia y el hambre de querer conocer a aquel que les salvó, aquel que dio su vida por ellos. O sea que esto va más allá de, en primer lugar, ¿qué gano yo con conocer al Señor? Va mucho más a la médula de cuál debe ser mi reacción como cristiano inmediatamente que yo soy salvo. Lo voy a decir de otra manera, entiendo que un poco más sencilla. Tan pronto Dios te hizo libre de la muerte, libre de la cadena del pecado y salvó tu vida con su sangre, lo próximo que tiene que nacer en ti es un deseo de querer conocerle más. Es la intención de querer conocerle más. Déjame saber quién fue ese que abrió la llave de mi celda. Déjame conocer quién fue ese que pagó la deuda por mí. Déjame saber quién fue el que pagó mi fianza. Yo quiero saber, usted se imagina que usted esté en la cárcel y de momento venga la policía y abra la celda y le dice, sal porque tú lo que tenías era una deuda y alguien ya la pagó y que a ti no te interese saber quién pagó esa deuda por ti. O más asombroso aún, que tú estés de camino a la silla eléctrica con una condena de muerte y que te digan, mira, ya alguien pagó la condena por ti, ya alguien tomó la silla eléctrica por ti y que a ti no te interese saber. Claro que yo quiero saber, claro que tú quieres saber. Y sin embargo, tristemente, a veces vemos cristianos y cristianas que no desean saber quién pagó la fianza, que no desean saber quién pagó la condena, no desean saber conocer más quién fue el que los salvó. Así que en primer lugar, ¿por qué yo debo conocer más al Señor? Porque yo debo tener el interés de querer conocer más al Señor, porque mi amor por Él me mueve a hacerlo. ¿Ven cómo se da ese balance? Como yo tengo una pasión y un amor por Dios para conocerle, pero hasta que yo no lo conozca mejor, no lo puedo amar más. Porque no puedo amar a quien no conozco. Pero la Biblia me dice que yo no necesito el sumergirme tan a fondo para poder amar a Dios. La Biblia me dice que lo amamos ahora sin haberle visto, pero lo vamos a ver. Y por eso nuestro deseo debe ser querer verle y querer conocerle desde ya. Y hay gente que ya está viendo al Señor. Hay gente que aquí en vida ha visto al Señor. ¿Por qué? Porque se ha dado la tarea de conocerle.
Otra vez, es un progreso hermoso en el cual yo tengo que tener pasión por conocerle, y al conocerle tengo más pasión por conocerle, y al conocerle tengo más pasión por conocerle, y es hermoso. Y por eso es que este pastor Pablo comienza diciéndole a ellos en ese versículo 15, mira, yo sé que ustedes tienen fe y hay amor. Así que ven que estos son gente que saben utilizar los recursos espirituales y tienen su pasión bien puesta. Hay amor para todos los santos. Pero si el amor se frena ahí como mero amor y no te mueve a querer conocer más a Dios, ¿cuándo estás perdiendo el tiempo? O como mínimo estás perdiendo una gran bendición. Pero yo le admito que eso no es lo único que pasa cuando usted empieza a conocer más al Señor. Yo te aseguro que hay unas bendiciones poderosas y hermosas cuando tú comienzas a conocer más al Señor. Y yo voy a tocarte unas cuantas de ellas. Y lo mejor de todo es que no me tengo que ir ni siquiera de la carta. En Efesios, en el mismo Efesios, en el capítulo 4, mira lo que me dice. Esto es Efesios capítulo 4. Y me dice que Dios tiene una misión sobre nosotros, nos las entrega a nosotros como iglesia. Nos dice que, el Señor Jesús, Dios, constituyó algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Para que el creyente, el que es salvo, tiene el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos tenemos una misión de ser perfeccionados cada día más para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y eso entonces nos convierte en un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vean qué hermoso que es un llamado que comienza para quienes, para toda la iglesia y termina en toda la iglesia. Es el deseo de Dios que toda la iglesia desee conocerle. Y por eso Dios establece ministerios. El propósito de cada ministerio, desde el pastor hasta la persona que barre la iglesia, es que los creyentes que adoran con el Señor sean perfeccionados cada día más y quieran cada día más conocerle. Y cuando hacemos eso, hay unidad de la fe. Miren qué impresionante es la palabra, que me dice que cuando tú deseas conocer más al Señor, y el que está a tu lado desea conocer más al Señor, y el que está a tu lado desea conocer más al Señor, entonces ocurre la unidad de la fe. Yo he llegado a la conclusión de que en muchas ocasiones incurrimos en unas peleas bien necesarias en la iglesia, en muchas discusiones entre cristianos y cristianas, y la raíz del asunto no es un problema de comunicación, no son faltas de herramientas, es falta de una unidad en la fe que como debe de comenzar con un previo conocimiento del Señor. Dicho de otra manera, si tú y yo conociéramos más al Señor, pelearíamos menos. Si tú y yo tuviésemos un mejor conocimiento del Señor, incurriríamos en menos peleas innecesarias en la iglesia. Y por eso es que Pablo le decía a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, mira, hay gente que se está metiendo en fábulas, en peleas innecesarias, en asuntos necios, en vanidad, en arrogancias. Hay gente que hasta se está apartando del evangelio. ¿Cómo tú trabajas, cómo tú mitigas esa crisis? Persiste en la doctrina y en la palabra, en lo que te lleva a conocer más al Señor. Cuando tú conoces más al Señor, no solamente nace un mayor amor por Él, sino que los que están a tu alrededor se unen contigo. Y entonces lo que Dios está, el llamado a la iglesia, especialmente en este tiempo, donde se está acabando ya la pandemia y estamos pasando a una fase más endémica. El Señor está diciendo a su iglesia, conóceme, porque el mundo necesita una iglesia unida ahora. Ahora es que el mundo va a necesitar una iglesia que predique paz, que predique calma, que predique fortaleza, que predique fe, que predique salvación, que predique salud del alma, sanidad del alma y de la mente. Pero para eso el mundo necesita escuchar una iglesia unida. Y esa unidad no viene por sentimiento. Esa unidad viene buscando al Señor, conociéndole más, y entonces se desata sobre la iglesia ese espíritu de sabiduría, de conocimiento que nos une como uno. Yo creo fielmente que esto es la clave para que la iglesia cante a una sola voz. Con todas nuestras diferencias doctrinales, con nuestras diferencias litúrgicas, con nuestras diferencias de énfasis, tenemos la bendición de que la Biblia me provee para que tengamos esas diferencias, siempre y cuando el Evangelio, la centralidad del Evangelio, no se mueva. Sigue siendo la cruz de Cristo y su sangre derramada por todos nosotros para la salvación, para nuestra remisión de pecados. Eso une. Eso te une al hermano que está al lado tuyo. Así que si ahora mismo tú estás peleado con alguien dentro de tu iglesia, pídele al Señor, dame unidad, dame espíritu de unidad,
Espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. Dámelo, Dios. Ven que no se trata de un mero esfuerzo que tú hagas. Para conocer a Dios tú tienes que pedir al Señor, revélate. Revélate en mí. Y esa revelación se llama el Espíritu Santo. Son palabras que nos mueven a pensar. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste y te preguntaste, ¿de verdad yo conoceré a Dios? Si tu respuesta es sí, piénsalo otra vez. Pues todos los días hay algo nuevo para conocer de Dios. O pregúntate, ¿de verdad cómo está mi pasión para conocer más al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que me senté y me disfruté la palabra, la lectura de la palabra, la búsqueda de su presencia en oración? ¿Cuándo fue la última vez que fui con una gran motivación a la iglesia, al templo? ¿Cuándo fue la última vez que decidí cambiar el playlist de lo que escucho, de lo que oigo, y lo redirigí a palabra, a oración, a adoración y cánticos? ¿Dónde está mi pasión por querer conocer más a Dios? ¿Y cuánto yo amo a Dios si de verdad no le conozco? Son palabras que nos invitan a pensar con fe y también nos invita a orar. Te invito. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y ora conmigo unos segundos. Dios de misericordia, yo quiero conocerte cada día más. Hay mucho que yo no sé de ti, pero qué bueno, Dios, que tú no eres como los artistas que te mantienes en la lejanía, Dios, y haces una barrera sofisticada, sociológica, entre ellos y nosotros. Tú no eres así, Dios. Tú rompiste la barrera, Dios, aleluya. Tú rajaste el velo en dos precisamente para que desde la cruz del Calvario naciera una invitación a querer estar contigo en el lugar santísimo y conocerte cada día más. Y la palabra me invita, Señor, a que yo tenga tanto una pasión por ti como un deseo de conocerte y que una cosa alimente a la otra cada día, cada día. Así que, Señor, yo quiero amarte más y que en ese amor me vuelva a conocerte, pero quiero conocerte cada día más y en ese conocimiento te amo aún más. Quiero, Señor Jesús, que tu espíritu de sabiduría y de conocimiento de ti sea sobre mí hoy, para que eso me una a mis hermanos y mis hermanas. Basta ya, Señor, de estar discutiendo o estar molesto con mi pastor o mi líder o mi hermano o mi hermana. Yo quiero estar en la unidad de la fe porque ahora, Señor, es que tú llamas a una iglesia unida, a predicar un evangelio unido, a predicar, Señor, un mensaje de salvación, de restauración unido. El mundo necesita una iglesia que cante a una sola voz y eso no va a venir meramente porque nos pongamos de acuerdo. Va a venir cuando te conozcamos más y ese espíritu tuyo nos va a unir. Esa es nuestra oración. Oh, amado Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Pensando con Fe es un podcast de la Iglesia AMEC Casa de Alabanza y puedes acceder a este y a múltiples otros recursos semanales para ti de forma totalmente gratuita. Solo tienes que acceder a nuestras páginas de Facebook, YouTube, Spotify, Apple, la página oficial de la iglesia y la aplicación oficial de la Iglesia AMEC Casa de Alabanza, tanto para teléfonos Android como iPhone. Esperamos que te sean de bendición y que te ayuden a cada día más tener una pasión por el Señor y un conocimiento más del Señor que te ayude a amarlo cada día más. Este es tu amigo el pastor Samuel Skilling para Pensando con Fe. Dios te bendiga y hasta la próxima.